A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos nuevamente a este su programa semanal, Cuida tu Corazón. El programa de hoy lo voy a enfocar única y exclusivamente sobre el mes de la hipertensión arterial. Mayo es considerado el mes de la hipertensión arterial y si recordamos en charlas anteriores, cuando hablábamos de esta famosa, llamémosle así, enfermedad que realmente no es una enfermedad sino una manifestación de una enfermedad, que es la hipertensión arterial. ¿Quién de ustedes no ha escuchado esa palabra de hipertensión arterial? La hipertensión arterial no es más que el aumento de la presión a nivel de las arterias de nuestro cuerpo. Y para saber si existe o no existe hipertensión arterial, tenemos cifras, ¿no? Nosotros tenemos la presión arterial, la que le llaman la alta, que es la sistólica, y la baja, que es la diastólica. Estas presiones tienen sus valores normales. La alta, por ejemplo, es normal entre 100 y 135 ahora, pero es hasta 140. Igual la baja va de 60 hasta 90 milímetros de mercurio. Ahora bien, esta hipertensión arterial, este aumento de la presión arterial, es realmente un asesino silencioso. Un asesino silencioso que ha hecho que el mundo se preocupe en relación a detectar de una manera precoz, de una manera temprana, personas que tienen la presión arterial alta para someterlas a tratamiento y con esto evitar complicaciones muy severas. Complicaciones tan severas como por ejemplo un ataque hemorrágico cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué es lo que pasa? Que si la presión sube de una manera súbita y a presiones exageradas, puede hacer que las arterias del cerebro se rompan y se produzca una hemorragia dentro del cerebro, conociéndose esto como accidente cerebrovascular hemorrágico. Esto va a traer consecuencias sumamente graves, tan graves que el paciente va a quedar con una parte de su cuerpo sin movilizarse, pérdida del habla, pérdida a veces de la visión, pérdida de muchísimas de las cualidades que tiene el ser humano. Pero también podemos tener una hipertensión arterial que va haciendo un daño progresivo hasta llegar a la ceguera, por ejemplo, o causar problemas de tipo cardíaco, como un aumento de grosor del corazón, denominado hipertrofia ventricular izquierda, que va a traer consecuencias como arritmias, que pueden ser al paso del tiempo arritmias tan severas que pueden poner en peligro la vida del paciente. Pueden tener también una dilatación del corazón, que se llama insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón de aportar en cada latido la suficiente sangre que va a consumir todo nuestro cuerpo. Ahora bien, también podemos tener problemas a nivel del riñón, con lesiones sumamente severas a nivel del riñón que van a terminar en una insuficiencia renal, y como único tratamiento va a existir la diálisis, que es conectar al paciente a una máquina para que sea la máquina la que purifique la sangre. Porque recuerden, el riñón es un purificador,
es un filtro de muchas de las sustancias tóxicas que tenemos en el organismo. Al haber una insuficiencia renal, la palabra lo dice, insuficiencia del riñón. El riñón es insuficiente para filtrar aquellas sustancias tóxicas que nosotros producimos normalmente en nuestro organismo. Ahora bien, es la diálisis una de las soluciones temporales a la insuficiencia renal, porque realmente lo único que puede hacer un paciente con una insuficiencia renal severa es ser sometido a un trasplante renal. Entonces, fíjense, estimados televidentes, las lesiones que puede causar la hipertensión arterial, y por eso le denominamos nosotros la posibilidad de prevenir una catástrofe. La prevención de una catástrofe cerebral, una catástrofe cardíaca, una catástrofe de tipo renal, única y exclusivamente conociendo que tenemos una presión arterial elevada. ¿Por qué? Porque el momento que conocemos que existe una hipertensión arterial, una presión arterial elevada, el médico está capacitado para la utilización de medicamentos que se denominan antihipertensivos. Los antihipertensivos son medicamentos utilizados para controlar esa presión arterial para que no suba a valores que pueden poner en peligro la vida o normalizar la presión arterial. En épocas de antaño, los tratamientos de la hipertensión arterial eran realmente complejos. ¿Por qué complejos? Porque tenían que administrarse cada 6 horas. Imagínense, ¿quién puede tomarse medicación 4 veces al día? Era extremadamente difícil. Los pacientes se tomaban 1 o 2 veces al día, o a veces lo tomaban 3, pero no tomaban el tratamiento completo. ¿Por qué? Porque los medicamentos en aquella época tenían un tiempo limitado de vida media. Entonces, a las 6 horas ya perdían su capacidad de controlar la presión arterial. No solamente esto, traían efectos colaterales, o sea, era a veces el paciente prefería tener su presión alta a los efectos, lo mal que le hacía sentir el medicamento de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el medicamento de la hipertensión arterial a veces provocaba unas bajadas tan severas de la presión arterial que los pacientes inclusive llegaban a perder el conocimiento. Ya se producía lo que se denomina un síncope causado por el medicamento. Esa pérdida de conciencia a veces producía traumatismos, porque lógicamente la persona perdía el conocimiento, se caía y no sabían dónde se iba a caer. Muchas veces se levantaban de la cama, iban al baño y el traumatismo que recibían era contra el lavamanos, contra la tina o contra cualquier otro objeto que les podía causar lesiones sumamente severas. También teníamos problemas, había muchos problemas relacionados en los hombres como disfunción sexual, ¿ya? Esta disfunción sexual hacía que el paciente abandone el tratamiento. Los laboratorios farmacéuticos fueron probando fármacos, fueron probando nuevas fórmulas que hacen que sean mucho más efectivos los medicamentos, y no solamente efectivos en control de la presión arterial, sino que los medicamentos de hoy en día le regalan un plus al paciente hipertenso. Le dicen, yo le voy a controlar la presión arterial, pero voy a reducir en un porcentaje la posibilidad de que usted tenga un accidente hemorrágico cerebral, o que usted haga una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es el engrosamiento anormal del corazón, o una insuficiencia cardíaca, que es la dilatación con pérdida de la función del corazón. Y peor todavía, o igualmente dañino, una insuficiencia renal que vaya a terminar en diálisis. ¿Por qué me estoy refiriendo a todo esto, estimado televidente? Porque este mes se denomina las 3M, ¿sí? Mayo, mes de la medición.
¿De la medición de qué? De la presión arterial. Y, estimados televidentes, yo estoy encargado de llevar adelante este estudio, este muestreo de pacientes con hipertensión arterial o pacientes que no sepan si tienen la presión arterial o si la tienen normal, porque lo interesante de esto es que las personas vayan de una manera gratuita. Ya se va a dar la dirección y el teléfono a donde se pueden dirigir. Va a ser todos los sábados, comenzando este sábado hasta el último sábado de julio. ¿Y esto qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Nosotros tratamos de ver cuántos pacientes de ese grupo que logremos recolectar, que esperamos que sean 1000 personas, pueda ser hipertenso. La característica, lo único que necesitamos es que tenga más de 18 años. No importa si él sabe o no sabe si tiene la presión arterial. Por eso decimos, por favor, descubre si tienes un enemigo oculto. Descubrir si tiene un enemigo oculto es descubrir que el paciente tiene presión arterial elevada y que debe ser tratada por el médico. Ese enemigo oculto que le va a causar daño. ¿De qué manera? De la manera que el momento que se diagnostique, mientras más precoz sea, porque a veces encontramos personas que dicen, pero si yo tengo 30 años, ¿qué voy a tener presión alta? Y puede tener alta. Y puede presentarse también aquel que diga, yo tengo 30 años, yo no voy a tomar medicación durante tanto tiempo. Y es, lógicamente, una respuesta absurda. ¿Por qué? Porque si sabe que tiene la presión arterial, puede tener tratamiento y puede disminuir la posibilidad de un evento cerebrovascular, cardiovascular, ocular o renal. Entonces, fíjense aquella ventaja de saber si tiene o no tiene la presión arterial elevada. Y esto lo vamos a seguir promoviendo con la dirección que va a aparecer, con los números de teléfono que van a aparecer, en donde se les tomará la presión arterial de una manera gratuita para tener una información que nos haga ver si es que es necesario intervenir al paciente, o sea, recomendarle al paciente si debe o no consultar a su médico o decirle, mire, en este momento usted tiene una presión arterial normal y no debe preocuparse. Lógicamente, si es una persona joven, le podemos decir, en este momento usted no tiene la presión alta. ¿Por qué? Porque la presión arterial, conforme pasa los años, conforme pasa la edad, tiende a tener mucho mayor posibilidad de presentar presiones arteriales elevadas. Y más que todo, dependiendo de raza, dependiendo de sexo, dependiendo del factor genético. Si tiene una persona de lado y lado, padre y madre, una hipertensión arterial, la posibilidad de que esa persona tenga presión alta es mucho mayor que una persona que no tenga antecedentes de tipo genético. De la misma manera, las mujercitas que han presentado en su embarazo eclampsia o preeclampsia son mucho más susceptibles de presentar luego una hipertensión arterial. Otra de las condiciones es que las mujeres nacen con un escudo protector enorme. Un escudo protector enorme que las va a proteger de los problemas de tipo cardiovascular y es porque tienen estrógenos. Los estrógenos son unos protectores cardiovasculares. Por favor, no quiero que se entienda con esto que la mujer en menopausia al recibir estrógenos va a tener menos problemas cardiovasculares. Porque los estrógenos, como terapia de reemplazo hormonal en las mujeres con menopausia, tienen más propensión a presentar formación de coágulos que se pueden ir generalmente hacia el pulmón. Entonces, lo que les quiero transmitir, estimados televidentes, y seguiremos viendo en las diapositivas, es que vamos a hacer un estudio. Este estudio se hace a nivel mundial y es un estudio con las 13 MCs, mayo, mes de las medidas de la presión arterial, y cuento con que muchos de los televidentes van a colaborar
para que este estudio se dé y tener un conocimiento relativamente claro de cuánta frecuencia, cuán frecuente es la hipertensión arterial en nuestra población. ¿Podemos ver la diapositiva, por favor? Entonces, fíjense, ahí tenemos el corazón y estamos hablando de un infarto. El infarto es el taponamiento de las arterias coronarias, que son las que van a dar la circulación, llevar el oxígeno, llevar nutrientes a ese corazón. Pero fíjense, lo que está en rojo, ustedes ven alrededor del rojo en blanco, son las paredes del corazón. Esas paredes del corazón van a aumentar su tamaño, aumentar su grosor, mejor dicho, cuando el paciente tiene una hipertensión arterial no controlada. El ventrículo izquierdo se va a volver mucho más grueso y con el paso del tiempo, no solamente grueso, sino que se va a dilatar, va a crecer ese corazón y es como que una media perdiera su elástico, ¿ya? Se vuelve pierde la característica de dilatarse y de contraerse. Vemos el ventrículo izquierdo también va a aumentar de tamaño en los pacientes hipertensos una vez que se produce la insuficiencia cardíaca. Y vemos ahí señalado lo que dice aurícula izquierda, ¿verdad? La aurícula izquierda también va a ser uno de los marcadores de daño en el corazón del paciente hipertenso. ¿Por qué? Porque la aurícula tiene menos músculo de lo que tiene el ventrículo izquierdo, entonces es más propensa a dilatarse. Entonces, todo ese daño se va a ir produciendo en el paciente con hipertensión arterial. Podemos ver la siguiente, por favor. Fíjense, esta es una de las características del dolor en el paciente con infarto. ¿Ya? El paciente con infarto abraza su corazón con la mano. Cuando el paciente siente un problema en su corazón, abraza su lado izquierdo, abraza generalmente debajo de la tetilla. ¿Por qué? Porque es como que quisiera protegerlo, es como que quisiera aliviarle el dolor tan intenso que tiene. O también el paciente que ya viene presentando insuficiencia cardíaca, que al realizar alguna actividad que antes la realizaba con mucha facilidad, el hecho de tener una hipertensión arterial no controlada, ¿sí?, hace que ese corazón pierda su función. Entonces, con actividades físicas que antes las realizábamos con una facilidad muy grande, ya no nos permite. El paciente se ahoga, se asfixia al caminar y tiene que detenerse para recuperar nuevamente su capacidad funcional. O sea, fíjense, el agarrar su corazón con toda la mano, porque cuando viene un paciente señalando con un dedo, nosotros nos quedamos tranquilos porque es muy difícil que el dolor del corazón o la molestia cardíaca sea señalada con un dedo. Pero si el paciente abraza su corazón, ¿sí?, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, fíjense que podemos prevenir no todos los problemas de tipo cardíaco, pero podemos prevenir problemas de tipo cardíaco severo, como es la insuficiencia cardíaca, la dilatación del corazón y problemas de tipo renal al controlar la presión arterial. Podríamos ver la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está también acompañando con mucha frecuencia a los pacientes con problemas de presión arterial? El paciente con problemas de presión arterial casi siempre, o con mucha frecuencia, viene acompañado con el colesterol alto. Si vemos en orden de escala, de arriba hacia abajo, tenemos una arteria coronaria normal. Hablemos que es una tubería limpia, totalmente limpia. Pero el hecho de tener presión arterial, tener una dislipidemia, que es un colesterol o triglicérido o mixto, puede hacer que ese se acumule
Dentro de la arteria lo que vemos ahí como una placa amarilla, y vean cómo se va reduciendo la luz, se va reduciendo el diámetro de esa arteria coronaria y el peligro que se está sucediendo porque en ese estado el paciente lo que va a presentar es lo que nosotros le llamamos una angina. ¿Qué es la angina? La angina es un dolor a nivel del corazón que se produce al momento de realizar alguna actividad física de esfuerzo o inclusive en reposo, pero que cede, ¿ya? Se para el flujo de la sangre por un tiempo, aumenta el dolor, se manifiesta el dolor, pero el momento que la arteria vuelve a relajarse, vuelve a pasar sangre, cede el dolor. Pero podemos ver lo que sucede abajo. Fíjense, tenemos la placa de ateroma, pero dentro de la placa de ateroma, digamos, entre la pared libre y la placa de ateroma, ya se forma un coágulo. El momento que se forma el coágulo, eso ya se denomina infarto. El infarto es la muerte del tejido, todo aquel tejido que va a estar irrigado por esa arteria coronaria se va a morir. Lógicamente, actualmente tenemos métodos para disolver ese coágulo o destapar esa arteria. Disolver el coágulo porque existen sustancias como la streptokinasa que se utiliza para disolver el coágulo durante las primeras horas. Y si es la primera hora, muchísimo mejor, para disolver el coágulo y que el tejido que está irrigado por esa arteria no muera. Pero también podemos hacerlo a través de cateterismo. Se entra con el catéter, se abre esa arteria, se coloca un stent, se recupera el flujo. Pero todo este mundo está casi siempre rodeado por una hipertensión arterial. El paciente tiene un aumento de la presión arterial, tiene un aumento de riesgo y un riesgo que puede disminuirse, un riesgo que puede tener la posibilidad de no tener una manifestación clínica desde una incapacidad, como podría ser una hemorragia cerebral, podría ser una pérdida de la visión por ruptura de las arterias a nivel de retina, puede ser un problema a nivel de corazón, trayendo como consecuencia una falla cardíaca o una hipertrofia del ventrículo izquierdo, o puede ser un daño de tipo renal. Es por esto que a partir de este sábado próximo hasta el último sábado de julio vamos a tratar de hacer la captura de pacientes con hipertensión arterial que no la conozcan, o pacientes sanos que quieran ver cómo está su presión arterial, o pacientes que sean hipertensos, estén recibiendo medicamento, que no necesariamente el hecho de recibir medicación significa que la presión arterial está controlada. Y esto ayuda muchísimo porque el paciente puede llegar a donde nosotros, le tomamos la presión y le decimos, usted tiene la presión alta. El paciente puede decir, pero si estoy tomando medicación, eso no le exime. Así es que, estimados televidentes, le demos esa oportunidad a la hipertensión arterial de controlarla y esperamos su visita. Ya les diremos nosotros, esto se va a realizar en Vidacor, que queda en la calle Cochapata, frente al Conservatorio Nacional de Música, todos los sábados, a partir de este sábado hasta el último de julio, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Contamos con su presencia. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.